Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las tensiones más grandes de nuestros tiempos, y lo haremos de la mano del matemático John Lennox. ¿Qué les parece si vemos este debate de siempre, pero desde un ángulo completamente nuevo? A ver, esta es la pregunta, ¿no? La que parece poner a dos gigantes en esquinas opuestas de un ring. Pero, ¿y si la pelea que creemos estar viendo no es la pelea real? Ok, para empezar, vamos a recorrer ese campo de batalla que todos conocemos, esa supuesta guerra entre la ciencia y la fe. Normalmente, la cosa nos la pintan así. La ciencia se encarga del cómo funcionan las cosas, o sea, los mecanismos y las leyes del universo. La fe, por otro lado, se ocupa del por qué, de las preguntas sobre el propósito, el sentido de todo. A simple vista, parecen dos historias que no pueden existir juntas. Bueno, ahora sí, vamos a lo bueno. La idea central de Lennox es que quizás hemos estado mirando el conflicto de manera equivocada. No se trata de un método científico contra una creencia. Y aquí viene el giro de tuerca, el punto clave. La verdadera tensión no es ciencia contra Dios, sino entre dos cosmovisiones, dos maneras totalmente distintas de entender qué es la realidad en su nivel más básico. La primera de estas cosmovisiones es el materialismo. En pocas palabras, sostiene que el universo físico, la materia, la energía, es todo lo que hay, punto. Todo lo demás, incluyendo nuestra propia conciencia, es solo un resultado de procesos materiales. La materia es el inicio de todo. La segunda visión es el teísmo. Y esta, pues, le da la vuelta a la tortilla. Sostiene que la realidad fundamental no es la materia, sino una mente, o sea, Dios. Y que el universo físico es una creación que deriva de esa mente. Aquí, la conciencia es el punto de partida. Para que quede súper claro cómo estas dos visiones no tienen por qué chocar, Lennox nos regala una analogía brillante. Pensemos en esto. Queremos explicar cómo funciona un motor de avión. Hay por lo menos dos maneras de hacerlo. Una es la explicación científica. Te cuento sobre las leyes de la termodinámica, la física, la ingeniería, todo lo que lo hace funcionar. La otra es la explicación de agente. Te hablo de su inventor, Frank Whittle, y del propósito para el que lo diseñó. Entonces, ¿cuál de las dos explicaciones es la correcta? Pues las dos. Y ojo, no es que una le gane a la otra, se complementan. Para entender el motor de verdad, por completo, necesitamos las dos, porque nos hablan de niveles distintos de la misma realidad. Ok, con esta nueva idea en mente, de que hay explicaciones que se complementan, vamos a desarmar algunas de las objeciones más comunes que siempre salen en estas conversaciones. Esta pregunta es un clásico, ¿verdad? Es la típica que a veces se usa para terminar el debate. Parece un jaque mate. Pero fíjense en la respuesta de Lennox. Es súper directa. Dice que la pregunta ya viene con trampa. Da por hecho que el creador tuvo que ser creado. Pero, por definición, la idea de Dios es la de un ser eterno que no fue creado. La pregunta funciona para dioses que sí fueron creados, pero no para un creador. Vamos con otro argumento muy popular, que viene sobre todo de algunos físicos. La idea de que el universo, ¡pum!, surgió de la nada absoluta, sin que hiciera falta un agente externo. Pero, a ver, el truco aquí está en qué entendemos por nada. Porque filosóficamente nada es, pues eso, la ausencia total de todo. Pero en la física a veces se usa nada para hablar de un vacío cuántico o de leyes que ya existen. Y como dice Lennox, si ya tienes leyes de la física, no estás empezando de la nada, ¿o sí? Muy bien, dejemos un momento los planetas y el origen del universo y viajemos a un lugar mucho más pequeño, pero igual de alucinante, la biología. Vean este numerote en pantalla. 3.500 millones. Es una locura de cifra. ¿Qué se imaginan que puede ser? Pues bueno, ese es el número de letras químicas que hay en nuestro código genético, en el ADN humano. Es literalmente un sistema de información de una complejidad que no nos cabe en la cabeza. Son las instrucciones para construir y operar a un ser humano. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Si vamos a la playa y vemos un nombre escrito en la arena, nadie piensa que fue el viento o las olas, ¿cierto? Inmediatamente asumimos que una inteligencia lo puso ahí. Pero luego vemos este código de 3.500 millones de letras, infinitamente más complejo, y la explicación por defecto suele ser el azar. Lennox nos pregunta, ¿por qué nuestra lógica cambia ante una complejidad mayor? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? La idea no es elegir un bando y descartar al otro.
Pensemos en esto como una caja de herramientas para entender la realidad. Por un lado tenemos la ciencia, que es una herramienta brutal para explicarnos el cómo, nos da las leyes, los mecanismos, el funcionamiento del universo. Y por otro, la fe, que sería la herramienta para explorar el por qué y el quién, para las preguntas de propósito y significado. Volviendo a la analogía del motor, que es buenísima, es como decir que la ciencia nos da el manual de operaciones del universo, y la fe, según esta perspectiva, nos presenta al ingeniero. Ambas serían necesarias para tener la foto completa. Al final del día, la pregunta no es si la ciencia ya reemplazó a Dios. La verdadera pregunta es, para entender la realidad en toda su dimensión, ¿estamos dispuestos a usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance? Quizás el mayor desafío es aprender a mirar con ambos ojos bien abiertos.